Hoy continuamos con la historia de Puerto Rico. La vez pasada estábamos viendo cómo la existencia de Puerto Rico como nación ha dependido de su capacidad musical y literaria para poder desarrollar una cultura que no sea absorbida por las condiciones históricas en las que quedó prácticamente anexado. Ellos fueron primero invadidos después de la guerra con Cuba, estábamos viendo la vez pasada, después de la independencia de la guerra con España, en la cual Cuba, Puerto Rico y Filipinas quedaron fuera del imperio español. Ellos fueron invadidos, Puerto Rico fue invadido y posteriormente anexado, sin ningún tipo de apelación. Por eso van a construir toda una identidad a partir de la música, y es ahí donde está la huella de su historia. Es ahí donde estábamos encontrando la vez pasada cómo ellos se las arreglaron para continuar existiendo en las condiciones tan complejas en las cuales les tocó salir adelante. Estábamos viendo la vez pasada cómo al no tener los puertorriqueños ninguna decisión sobre su destino, les tocó construir un imaginario histórico con lo que tenían y como podían. Entonces, eso es lo que van a hacer, y van a desarrollar un fenómeno musical. Por eso es que de esa isla viene toda la música del mundo, porque esa es su prueba de existencia. Entonces estábamos viendo cómo ellos, al quedar primero invadidos, luego anexados directamente a los Estados Unidos, primero. Esa es la primera etapa, digamos, después del fin de la presencia del Imperio Español en América Latina. Entonces viene la etapa de la presencia norteamericana en toda la región, que es lo que hemos visto a lo largo de todas las Antillas, y que en el caso de Puerto Rico pues es mucho más intensa por la proximidad y por la indefensión en que Puerto Rico quedó en esas circunstancias. Y después, en 1917, por medio de un decreto que se llama la Ley Jones, se les concedió a los puertorriqueños la nacionalidad, una serie de homologaciones de derechos con los norteamericanos. O sea, ellos tenían la nacionalidad norteamericana, quiere decir que no son ilegales, que pueden circular libremente entre Puerto Rico y Estados Unidos, y tienen permiso para trabajar en Estados Unidos. Eso es lo que significa la Ley Jones. De ahí a que sean iguales ante la ley y tengan derecho a votar en las elecciones de los Estados Unidos, no.
pero sí tienen derecho a trabajar y tienen derecho de ciudadanía, de nacionalización. Entonces eso les elimina, digamos, los problemas de papeles. Habíamos visto la vez pasada como en el caso de la gente de México, como ellos quedaron como mexicanos en territorios que después quedaron bajo la anexión total de los Estados Unidos, como fueron los territorios que correspondían a México y luego fueron tomados por los Estados Unidos en la guerra en la cual Estados Unidos le quitó el territorio a México y agrandó la nación a ese lado. No es el caso de los mexicanos nacidos allá, que se conocen como chicanos, porque ellos quedaron en un limbo histórico que no tiene una definición legal, y eso todavía es el drama de Tijuana, y es el drama del Hueco, y es el drama de todo en México. Los puertorriqueños sí tienen permiso de trabajar, tienen permiso, a partir de la ley Jones, tienen permiso de trabajo y tienen permiso de residencia, lo cual les permite una libre circulación, y en materia de empleo pues les da salidas mucho menos complejas que la de tener que atravesar el mundo de las espaldas mojadas, que es una de las principales afrentas a cualquier forma de derechos humanos en la época actual, aún ahora. Entonces resulta que los puertorriqueños que quedan ahí todavía no son iguales, y no son iguales aún, pero hay una salida de empleo. Su suerte, habíamos visto, estaba ligada a la suerte de los Estados Unidos. Entonces a ellos la depresión les va a dar muy duro porque dependen totalmente de los Estados Unidos y se van convirtiendo poco a poco en una sociedad urbana. Cuando la prohibición, imagínense ustedes que cuando la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, en Puerto Rico también prohibieron el alcohol, el ron. Eso, y ahí en esa época es cuando Cuba se va a volver el gran rumbeadero, porque en Cuba no se podía imponer la prohibición del alcohol como se podía imponer en Puerto Rico, porque Cuba no era un estado anexado, ni mucho menos, sino era un estado independiente con una base encima, que era Guantánamo, pero la condición era diferente. Entonces por eso es que Cuba se va volviendo poco a poco, desde la época de la prohibición del alcohol, el rumbeadero de los Estados Unidos, cosa que no podía pasar en ese momento en Puerto Rico. Ya después se acaba la prohibición en Estados Unidos, como en Puerto Rico. Puerto Rico queda ligada en su destino al de Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial fueron como soldados voluntarios, habíamos visto, y los ponían a pelar papas. En la Segunda Guerra Mundial ya entran en el ejército, ya van a ser reclutados militarmente en los ejércitos norteamericanos, y Puerto Rico lo que va a hacer es tratar de establecer como puede mejor dicho, ellos no pueden existir como nación independiente. Eso era lo que habíamos visto la vez pasada. No se puede porque no hay ninguna viabilidad económica y no hay ninguna viabilidad, digamos, política, porque quedaron directamente anexados. Habíamos visto también la vez pasada cómo en un principio estaban gobernados directamente desde los Estados Unidos, y fue solamente hasta entrados los 50 en donde ellos empiezan a tener un gobernador local, que es Marín Muñoz, una figura carismática que va a encontrar un punto intermedio, pero estaban gobernados directamente desde los Estados Unidos. Entonces, antes de que se formara el fenómeno de la Fania como identidad, digamos, el fenómeno de la Fania no es el que crea la identidad de Puerto Rico, pero es uno de los puntos, uno de los espacios en los que esa identidad se manifiesta con más fuerza y se hace más visible. No es el único ni es el primero. Siempre, antes de la Fania y antes de todo el fenómeno Nueva York, estuvo, y esto fue una de las primeras referencias que el mundo oyó y el mundo reconoce, Daniel Santos.
Esta es la primera referencia, de las primeras referencias que se conoce, que es la tierra del Palmar Borinquen y esta situación del jibarito que necesita y que depende su supervivencia de lo que pueda vender y no se puede vender nada. La situación de pobreza se prolonga durante mucho tiempo, porque como su suerte está ligada a todo lo que pasa. Entonces, en la época de la depresión en Puerto Rico pasan las cosas más terribles y hay años de mucha pobreza, años de muchísima necesidad, en donde la población está en unas condiciones difíciles. Además, ellos no tienen, digamos, la posibilidad de mejorar su economía por sí mismos. Entonces están ligados a lo que pase. También les tocarán las bonanzas igual que las miserias. Los años 30 les van a dar muy duro porque son los años de la depresión. Entonces, digamos, si la depresión le dio tan duro a los Estados Unidos, a ellos les va a dar mucho más duro porque no tienen cómo manejarla, y ahí es cuando se van a dar las grandes migraciones. Habíamos hablado la gran cantidad de migraciones de Puerto Rico a Nueva York, y se va dando se va concentrando todo ese fenómeno de una patria en dos espacios geográficos. Esto le pasa a Puerto Rico y el equivalente de esto le va a pasar a Jamaica con Londres. La mitad de la gente vive en Jamaica, la otra mitad vive en Brixton, en Inglaterra. Entonces, estos fenómenos van a hacer que se estén dando dos mundos paralelos. Esto pasa mucho en las Antillas, son casos que concretamente le pasan a Puerto Rico, le pasan a Jamaica y después le pasarán a Cuba, que la mitad vive en un pedazo y la otra mitad vive en otro pedazo, y eso crea características culturales muy particulares. La época de Daniel Santos es la época que más recuerdan porque es una de las primeras voces que empieza a hacer visible Puerto Rico, Borinquen. Todo el mundo recuerda la tierra del Palmar, y la palabra Borinquen empieza a sonar en el imaginario de la construcción de la identidad latina a partir de estas canciones. La otra referencia la va a hacer, además, en esta época, cuando Daniel Santos está cantando, para la época de los 40 y los 50 es cuando estallan las rebeliones, y es cuando la famosa rebelión del Ponce, que contamos que se hizo una manifestación pro independencia, y el ejército le disparó y mató a 200 personas, y eso se armó un tropel gigantesco, una operación de aplastamiento frente a un movimiento de independencia. Entonces, ellos intentaron independizarse de los españoles varias veces sin éxito, intentan independizarse, pero a la vez hay un sector que no ve viable eso. Entonces siempre hay una tensión histórica entre esas dos formas de o se independizan o no. Esa es la época de los movimientos más nacionalistas de los 50 y 40, la época en que Daniel Santos está cantando y se está dando a conocer esto, por un lado. Por el otro lado, después vimos cómo hubo una solución intermedia entre los dos, que es la solución que propone Muñoz, que dice: no podemos ser independientes porque la poca o mucha prosperidad que haya en esta isla depende de la situación económica que tenemos ligada a los Estados Unidos, y sin ellos no podemos sobrevivir. Pero tampoco podemos ser colonia porque la tripa no aguanta. Entonces es cuando deciden establecer esta condición de Estado libre asociado, que es la que actualmente permanece. Es un Estado que tiene, digamos, no es un Estado de la Unión. Ese proyecto lo hubo muchas veces, de hacerlo la 51 estrella de los Estados Unidos. No es un Estado de la Unión, tiene una serie de beneficios fiscales por tener estatus, digamos, análogos. Es una situación bien ambigua porque es una solución intermedia entre no ser colonia y tampoco ser Estado, es estar por la mitad. Esto arranca desde los 50, y ahí es cuando empiezan a tener gobernadores nombrados en la isla puertorriqueños, porque antes no tenían gobernadores sino virreyes, es decir, los mandaban directamente desde Estados Unidos y eran norteamericanos los que los mandaban. A partir de acá y de la solución intermedia, entonces empiezan a tener gobernadores puertorriqueños y empiezan a tener partidos políticos y empiezan a tener, digamos, institucionalidad puertorriqueña. En esa época, ya hacia los 60, otra de las referencias que va a ser muy importante, va a ser, digamos, una de las referencias de cómo esta cultura que se va creando en Nueva York va empezando a introducir una serie de elementos hispanos dentro del mundo norteamericano. Fue el musical de West Side Story, que lo tradujeron como Amor sin barreras, una historia de Romeo y Julieta
entre pandillas, una de las cuales es norteamericana y otra es puertorriqueña. Entonces es una historia de estas dos pandillas, la chica es puertorriqueña, el chico es norteamericano, ya no es un aspecto rural, ahora son historias urbanas, en selvas de cemento, en situaciones de calle. Entonces esas historias de pandillas hacen conocer, precisamente por la rivalidad y la imposibilidad del amor entre ellos dos, que hay otros elementos culturales. El cine va mostrando poco a poco esos elementos culturales con mucha dificultad, y esto, cuando esta película se hace, es cuando digamos, el estreno de las películas de 70 milímetros y el resurgir del cine después del impacto tan violento que la invención de la televisión había hecho sobre él. Y esta película va a ser una leyenda y va a ser un hito, y es una referencia con Rita Moreno y Natalie Wood de la presencia puertorriqueña. Ahí ya empieza a haber digamos, registros cinematográficos de la presencia puertorriqueña en Estados Unidos, pero esa presencia ha sido durante mucho tiempo continua. Hoy por hoy hay más de 2 millones de puertorriqueños allá, que es casi más de la población que hay en San Juan. Digamos, hoy es una población muy grande que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ese fenómeno en Nueva York hace que haya digamos, una parte en Puerto Rico, en San Juan, y otra parte en Nueva York, y que sea la historia de una misma nacionalidad. Lo que van a hacer los puertorriqueños es aferrarse a su hispanidad, a su carácter hispano, a los 500 años de pertenencia del mundo español, a su filiación con la América Latina, a su idioma español, crear una nación en la cultura. Eso le ha tocado a varios pueblos. Esa figurita le tocó a Escocia, porque con Inglaterra no tenían chance, porque esos no quedan ni siquiera a mar de distancia, esos quedan a tiro de pedrada. Los ingleses los aplastaron totalmente en todos sus intentos de independencia, con William Wallace y con el de Corazón Valiente, y todos los aplastaron, hasta el punto en que los escoceses tuvieron que crear una nación imaginaria que empieza en una barrera invisible cuando se atraviesa el norte de Inglaterra y se llega a Escocia, y de ahí para adelante son absolutamente escoceses y no hablan sino su acento del escocés, porque su idioma también fue extirpado, el gaélico, y tienen todos sus íconos y toda su historia ya para demostrar que ellos son una nación diferente, más no independiente. Hay muchos pueblos que no pueden ser naciones. Ese es el caso de Puerto Rico, y así como le pasa a Escocia, pues le pasa a Puerto Rico. Los pueblos que no pueden ser naciones tienen la cultura como testimonio de existencia. Y la construcción de una identidad sobre esa cultura es de vida o muerte, porque es lo que permite que esta gente exista o desaparezca. Donde dejaran de hablar español, quedarían inexistentes. Ustedes simplemente se convertirían en un barrio más. Es el idioma el que les permite conservar una condición de hispanidad. Y al tener que, digamos, al estar luchando por su propia identidad, empezaron a crear y a contribuir de una manera impresionante a la misma identidad latinoamericana, buscando su camino, empezaron a crear el nuestro. Porque como América Latina también tiene toda una búsqueda de identidad que se da en la música y en la literatura, todo el espacio de lucha de Puerto Rico para existir como cultura se va convirtiendo poco a poco en un espacio de América Latina. Entonces, hasta que esa música nos va a identificar a todos, y ya cuando se está hablando, digamos, cuando se habla de una hispanidad, ahí se disuelven, aunque la mayoría de la gente del fenómeno Nueva York y del fenómeno de la Fania viene de Puerto Rico, eso trasciende el ámbito puramente puertorriqueño para convertirse en una mirada de la hispanidad, en un ámbito mucho más grande. Es una búsqueda particular que, por ser tan común a todos los elementos de la historia de América Latina, por ser común a todos los elementos del Caribe y a los elementos de la historia de América Latina, por contar su rollo, terminó contando el nuestro. Y terminamos viéndonos todos reflejados y contribuyendo a ese fenómeno. Entonces, en el momento en que Héctor Lavoe dice "mi gente", está hablando ya de una identidad histórica mucho más compleja.
Esta expresión, mi gente, que la cuña que habla de Puerto Rico, vea, y que la va acuñando Héctor Lavoe, es una manera de decir, nosotros tenemos una presencia histórica, cultural, musical aquí, y nosotros somos un idioma, somos una cultura, somos un pueblo, y somos muchos pueblos. Entonces dice, que cante mi gente, y estos se van volviendo himnos. O sea, cada una de estas experiencias musicales que se hicieron en el camino de la construcción de la historia de Puerto Rico, se van a convertir en leyendas. Y como representan a mucha más gente que la problemática de Puerto Rico, se van a convertir en una leyenda de la música de América Latina y van a empezar a crear la identidad latina. Con ellos, o sea, cada una de estas figuras tiene una capital contribución a la historia y a la formación de esta cultura. Uno de los fenómenos que más, digamos, musicalmente más complejos se va a desarrollar en ese espacio en Nueva York. No solamente la Fania, no solamente es Héctor Lavoe, sino de otro de los grandes, porque es un músico con un bagaje histórico absoluto, musical grandísimo, de orquestas, de todo, sinfónico, y él va a ser, la vez pasada escuchamos temas de él, y él va a ser otro de los grandes, Eddie Palmieri. Eddie Palmieri, uno de los músicos más elaborados y de los momentos más complejos de todo el movimiento de la salsa. Esta gente va a cantar a muchas cosas, va a cantar al azúcar, va a cantar al café, va a cantar a la justicia, va a tener conciertos en las cárceles, como el concierto de Sin Sin. Van a contar muchas historias de todos los avatares de la gente de Puerto Rico, en su tierra y en Nueva York. Aquí
hemos estado viendo algunos de los más grandes representantes de todo este movimiento de identidad. Hemos visto a Palmieri, Cheo Feliciano, con el que estamos comenzando, y todo el sentido que eso tiene. La salsa como tal es un fenómeno urbano. Se alimenta de una gran cantidad de pueblos, de ritmos que son originalmente ritmos de sones montunos, se alimenta de muchos ritmos que tienen orígenes agrícolas. Pero como Puerto Rico no va a tener un influjo de santería, digamos una religión africana tan fuerte como el caso de Cuba o como el caso de Jamaica, Puerto Rico, y como tanta gente se va a ir para Nueva York, Puerto Rico resuelve por la vía urbana toda esta construcción musical. Entonces tienen una gran tradición, que es la que toda la tradición de la época del café y del azúcar, pero estos movimientos se van a dar en la parte urbana. ¿Por qué? Porque es que Puerto Rico a partir de los 50 empieza un proceso de industrialización, deja de ser una sociedad agrícola para convertirse en una sociedad urbana. Porque es el momento en que empieza la industrialización en Estados Unidos, pero una cosa es la industrialización en Estados Unidos y otra cosa es la industrialización en Puerto Rico, porque en Estados Unidos la industrialización va a producir una subida en los niveles de vida, va a empezar a crear la primera sociedad industrial avanzada y va a empezar a satisfacer necesidades básicas de una gran cantidad de la población. En Puerto Rico la industrialización mantiene grandes baches entre pobres y ricos. No tiene ese nivel, digamos, no tiene la capacidad para absorber grandes cantidades de población como tiene la industrialización norteamericana, porque precisamente el despegue de toda la posguerra es lo que va a convertir a los Estados Unidos en una potencia en la segunda parte del siglo XX. Esa capacidad industrial no la tiene Puerto Rico. Puerto Rico es un reflejo de esa industrialización, pero en las condiciones de la isla. Entonces, en las condiciones de la isla, esa industrialización va a generar fenómenos urbanos, pero que no quedan integrados al sistema productivo. Y al no quedar integrados al sistema productivo, va a generar baches de miseria, en lo que va a llevar a condiciones de alta delincuencialidad. Hay un momento en que la sociedad puertorriqueña, y tanto la vida de los puertorriqueños dentro de Puerto Rico como en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos Puerto Rico va a tener una capacidad de empleo grande, pero no tiene una capacidad de participación del sueño americano, porque dicen el sueño americano es un sueño blanco. Ese sueño de los 50 no va a ser para los puertorriqueños, no va a ser para los miembros de la comunidad negra, no va a ser para los pueblos que están a las orillas del proceso de industrialización. Aunque sus niveles de vida suban y aunque haya mucho más empleo del que había antes, ellos no van a ser directamente los beneficiarios del sueño americano, no es para ellos. Entonces esto genera condiciones de una supervivencia rasa, y esas condiciones de una supervivencia rasa van a llevar a un fenómeno de delincuencialidad en las calles, tanto en la capital, tanto en San Juan. ¿Por qué? Porque es mucha gente que queda en un mundo urbano. Eso quiere decir que los vínculos con lo rural, los vínculos con la plantación, los vínculos con lo campesino se rompen, pero no van a ser integrados a las ciudades porque no hay para integrar a toda esta gente a las ciudades. Entonces quedan marginados, quedan en las calles, quedan en condiciones de delincuencialidad, tanto en la isla como en Nueva York. Esto es lo que va a producir que haya unos índices de inseguridad altísimos, porque son caldos de pobreza y de marginalidad. Y esto es uno de los temas que toca la salsa, es parte de lo que cuenta, son parte de sus crónicas, y ahí es cuando nos dicen que la calle es una selva de cemento.
Estos fenómenos se van a dar en todas las Antillas también. Y en América Latina, digamos, hay fenómenos de corrupción, de delincuencialidad, porque hay una cantidad de gente que no está dentro del sistema productivo, porque no, digamos, no ha habido organizaciones económicas que puedan absorber a la gran masa de la población, ni siquiera la puertorriqueña, que no es tan numerosa, y sin embargo tiene baches muy grandes entre la pobreza y la riqueza, y se ven, digamos, ahí van a pedacitos por entre la manera como la sociedad norteamericana se ha ido desenvolviendo. Entonces estos Juanitos Alimañas y los Pedros Navajas que describíamos son personajes de este y lo mismo también lo de Henry Fioller, que nació en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro, retratan la vida actual de la gente de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York y en las calles de San Juan, lo mismo que Calle Luna, Calle Sol. Son, digamos, historias, son cantadas, es la manera como ellos cantan. Ellos no cantan a sus ancestros, digamos, en el sentido africano de la palabra, ellos cantan a las calles, cantan a los lugares donde viven, a la vida y se vuelven crónicas urbanas. Aquí estos son fenómenos completamente urbanos y sus descripciones son el proceso de acelerada industrialización que arrancó en Puerto Rico desde los 70. De los 70 en adelante es que se va a acelerar ese proceso de industrialización de una manera abrupta, que no alcanza, digamos, a establecer una transición gradual entre las sociedades rurales que ellos eran y las sociedades urbanas que ellos se vuelven. Entonces, esos baches, digamos, de falta de oportunidades, porque ellos viven eso de una economía subsidiada, la industrialización es muy relativa, los vuelve urbanos, pero no es que ellos tengan unos productos que puedan competir, sino que tienen unas condiciones incipientes de industrialización, tienen unas condiciones que se favorecen más por la exención de impuestos, por la obra de mano barata, que propiamente por la capacidad de producción industrial. O sea, es una condición híbrida, urbana sí, pero semi-industrializada, que se tiene mucho más que ver es con los precios y con los impuestos que hagan desde Estados Unidos que con la capacidad de un proyecto de empleo y de supervivencia de la isla. Entonces eso es lo que genera estos baches de pobreza y sigue la gente sigue yendo a Nueva York, y en un momento dado las remesas de lo que la gente gana en Nueva York se van a volver uno de los ingresos fundamentales para las familias puertorriqueñas en la isla. Fundamentalmente ellos se van a alimentar de todas estas remesas, porque las condiciones en la isla no son lo suficientemente buenas para garantizar una gran calidad de vida, y sin embargo son buenas relativas a otras islas de las Antillas, que es lo que ellos, digamos, cuando se produce siempre esta dicotomía entre si ellos se van a separar o si ellos se van a mantener en las condiciones en que están, siempre dicen, mire, la relativa prosperidad que existe en la isla, la generación de riqueza que se produce porque está ligada a la economía norteamericana. Si esto no estuviera en la economía norteamericana, estaría en unas condiciones de miseria mucho peores, y diferentes episodios de empobrecimiento de República Dominicana han sido para ellos una voz de alerta de qué les pasaría si fueran independientes, o el caso de Haití, que quedó desvinculada de toda forma de pertenencia a un orden internacional por su temprana soberanía, que pagaron con la soberanía con el hambre más miedosa del mundo. Entonces, siempre se da el debate entre si ellos se benefician relativamente, pero ahí van, sobreaguan a partir de la economía norteamericana, pero hay el problema económico, ellos no son viables en el orden internacional como está planteado hasta ahorita y en las condiciones en las cuales se está dando ahorita la historia. Es muy difícil una viabilidad fuera de una economía así de grande. Y otros ejemplos de autonomías defendidas con sangre y lágrimas les hacen a ellos pensar que de pronto se pueden meter en un lío muy grande si se independizan. Pero el colonialismo cultural sigue siendo para ellos, digamos, las condiciones de dependencia tan grandes, y todo lo que ellos han intentado hacer sigue siendo un tema. Entonces están mitad y mitad. Cada vez que se hacen plebiscitos, la diferencia entre independizarse o no es por escasísimo margen. Están divididos siempre en torno a la posición que tienen frente a ese problema, y la identidad es un factor que ellos reiteran una y otra vez, y sobre todo la gente en Nueva York,
porque esa identidad es la que los hace existir. De otra manera no se va a poder, ya habíamos hablado, como son todos estos son pueblos sin nación, entonces le pasa lo que a los vascos, le pasa lo que a los catalanes, que dependen de una lengua para poder existir y dependen de una situación cultural para ser visibles. Entonces por eso esto es tan reiterativo. Ahora, entre ellos va a haber mucha gente metida en muchas cosas. Willy Colón va a entrar en un momento dado, Willy Colón va a entrar a las defensorías del pueblo en la ciudad de Nueva York, va a tratar de concursar por edilatos, van a tratar de ver a ver si entran en la vida política norteamericana, en donde se puedan tomar decisiones, donde puedan cambiar la situación tanto de la gente en Puerto Rico como de la gente puertorriqueña en los Estados Unidos. Digamos, están en un punto en que dicen, si nosotros logramos participación en el Congreso y participación en la política, podemos empezar a cambiar condiciones que se han mantenido así. Están buscándole la salida a esto. Entonces dicen, si no nos podemos independizar, podemos por lo menos entrar a tener un peso político en donde tengamos capacidad de afectar las decisiones y luchar contra la miseria. Los programas CARE, que son programas de lucha contra la miseria extrema, son programas donde ha participado Willy Colón. Y el activismo de ellos por Puerto Rico y por condiciones de miseria es parte de lo que ha formado, por superar las condiciones de miseria, es lo que ha formado parte también de toda la presencia de esta construcción de la historia de un país a partir de la música y a partir de sus músicos y de sus poetas. Siempre la referencia es un punto de partida, que es lo que a ellos les da el principio de realidad, y ese principio de realidad es Borinquen. Ellos están construyendo una patria que está situada en el espacio de la música. Y por eso es que cada uno de ellos con sus canciones y con sus ritmos está contribuyendo a que continúe y exista la historia de Puerto Rico. Entonces, actualmente Puerto Rico está tratando de sacar el mejor partido de las condiciones en las que está. Viven de las remesas, están tratando. Ahora, hay una gran cantidad de gente que vive de la seguridad social. Hay una gran cantidad de gente que no tiene una posibilidad de empleo y eso hace que la migración siga siendo un tema permanente para las nuevas generaciones. Y por eso es que hay casi más gente en Nueva York de la que hay en San Juan. Y eso es eso hace que la necesidad de estar aferrados a la hispanidad y a Borinquen sea cada vez más sentida, porque la gente se tiene que ir, pero no quiere dejar de pertenecer porque desaparece, pierde toda identidad donde desaparece. Puerto Rico desaparece donde pierda la hispanidad, y el mundo hispánico es lo que lo respalda históricamente en las condiciones de formar parte de una cultura tan diferente a la suya, es el mundo hispánico. En este momento viven de los subsidios, de una incipiente industrialización, de las remesas y del turismo. Eso es, digamos, son las condiciones históricas de la isla. Si se independizarán o no, ese tema sigue siendo recurrente. Esto no está resuelto todavía. El pueblo puertorriqueño no ha llegado aún a una definición de su historia, y en el actual orden mundial esa definición tampoco es posible, porque en el caso de que la independencia fuera la opción, la viabilidad económica de eso en un mundo globalizado se hace, por lo menos por estas épocas, sumamente difícil.
Entonces ellos tratan de sobrevivir como todos nosotros con lo que pueden y las condiciones históricas en las que se encuentran. Y esa supervivencia está testimoniada en la música, por eso hay tanta gente en la música de la Sonora Ponceña, porque vienen de Ponce. Ponce, el lugar donde se dio la gran rebelión de los 50, en la primera rebelión que llevaría a la primera autonomía de la isla. De allá vienen porque el sonido viene de Ponce. Papo Luca le puso así a la ponceña porque el sonido viene de Ponce. Entonces cada uno, todas estas cosas son muy importantes porque son testimonios de su existencia, de dónde vienen, que son borinque, que son ponceños, que son de San Juan. Todo esto es, digamos, la presencia de ellos, la identidad histórica. Lo que pasa es que ellos están ligados a un pueblo mucho más grande que es América Latina, y esa identidad ha logrado aglutinar a mucha gente. La Fania, por ejemplo, la creó como tal un dominicano, que es Johnny Pacheco. Él la creó como tal, pero logra hacer el espacio y el movimiento desde donde se manifiesta Puerto Rico, y esta ponceña lleva el sonido de ellos a todas partes y aclara, esto es de Ponce, esto es una sonora de Puerto Rico, es la sonora de Ponce. Entonces con esto, con este recorrido por la música como construcción de la identidad, como construcción del espacio de existencia histórica de un pueblo cuya capacidad de autonomía política y económica ha sido negada por la historia hasta ahora, es donde termina nuestro recorrido por Puerto Rico. Una situación análoga a la que Puerto Rico vive, parcialmente parecida, pero con otras condiciones, es la de Jamaica. Y esa es la que vamos a ver en el siguiente programa. Ellos también sobreviven sobre una identidad musical. Entonces, desde los espacios de la construcción de una identidad a través de la música, del fenómeno de la Fania, de Cheo Feliciano, de Daniel Santos, de la calle Luna y la calle Sol, de todos los espacios a partir de los cuales nos cuentan las historias de la calle, de Juanito Alimaña, de la supervivencia de Puerto Rico, de la existencia de un pueblo que ha tenido que batirse muy duramente en la música para permanecer en la historia. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz